Extracción minera en África. Los minerales en conflictos del Congo. La República Democrática del Congo es un país muy rico en recursos naturales, sobre todo minerales. Entre los más codiciados se encuentran cobalto, cobre, uranio, oro y diamantes, casiterita y coltán. Esos minerales cruzan las fronteras de forma clandestina para que otros se puedan enriquecer gracias a ellos, mientras la población congoleña se queda en la pobreza. Ya en los tiempos de Leopoldo II, en Bélgica, el Congo era considerado una propiedad para expoliar a beneficio personal. Hoy en día la situación sigue parecida y es un hecho reconocido que los países africanos más ricos en recursos humanos crecen de 2 o 3 veces más lentos que los países menos ricos. Es la llamada maldición de los recursos naturales. La explotación y el contrabando de los minerales que se encuentran en el Congo Oriental se deben en gran medida a la enorme demanda internacional de productos electrónicos, productos que, para funcionar, necesitan la presencia de componentes construidos a partir de esos materiales. En la República Democrática del Congo, los grupos armados que llevan a cabo las atrocidades más estremecedoras en el conflicto más sangriento desde la Segunda Guerra Mundial compiten por el control de las minas más valiosas de la región y obtienen enormes beneficios del comercio de minerales. El Congo produce entre el 6 y el 8% del estaño en el mundo, lo que le convierte en el sexto productor mundial. Además, el Congo cuenta con el 15 al 20% de la producción global de tantalio, la cual se ha visto incrementada por el cierre de las minas de tantalio australianas, que eran las mayores productoras mundiales. En lo que se refiere al wolframio, Congo desempeña un papel muy pequeño con el 2 al 4% de la producción mundial. Sin embargo, este mineral es una fuente de ingresos en crecimiento para los grupos armados. De manera similar, la producción del oro en el Congo es menor al 1% de la producción global, pero es una fuente de ingresos crucial, especialmente para las fuerzas democráticas para la liberación de Ruanda. Los grupos armados tienen intereses en comerciar sobre todo las 3 T's, las maneras que producen los metales estaño, tantalio y wolframio y el oro, los minerales más importantes para la industria de los aparatos electrónicos. Conocemos esos minerales como las 3 T's porque en inglés tantalio, wolframio y estaño se traducen como tantalum, tungsten y tin respectivamente. Estimar los beneficios para los grupos armados obtienen el comercio de los minerales es un esfuerzo desafiante, dada la dificultad de obtener datos fiables sobre un comercio ilegal lleno de contrabando. Sin embargo, basándonos en datos fiables, estimamos que en el 2008 los grupos armados del Congo ganaron aproximadamente 185 millones de dólares con el comercio de los minerales. Las minas del Congo. Los sitios de explotación minera se extienden sobre una vasta franja del Congo Oriental y abarca toda una gama de operaciones a gran escala, que van desde, por ejemplo, la mina Bessi en el territorio de Waliscale, la cual da trabajo a unos 2,000 mineros, hasta los agujeros dispersados en el suelo en los que trabajan un puñado de obreros. Toda explotación minera lleva a cabo en las zonas de conflicto es artesanal, trabajo manual, herramientas simples y las tecnologías más básicas. Este es el caso de la mayoría de explotación minera en el Congo, incluso en la provincia de Katanga, donde se encuentran las minas de cobre y cobalto que dominan el sector minero. Gran parte de la producción actual es artesanal y las operaciones industriales a gran escala se quedan principalmente en la fase de exploración. Desafortunadamente, bajo el marco legal congoleño actual, toda la explotación mineral artesanal del Congo Oriental técnicamente es ilegal, ya que en ninguna de las zonas de explotación minera ha sido designada oficialmente como zonas para la explotación minera artesanal.
Información sobre los minerales del Congo. El oro, el tantalio, el wolframio y el estaño representan solo una parte clave de la abundante riqueza mineral del Congo, que consiste en más de 1.100 sustancias minerales que se extienden sobre 2,3 millones de acres según el Banco Mundial. Otras zonas claves ricas en los recursos naturales son Katanga, que tiene abundantes minas sobre cobre y cobalto, y la provincia Casal, que es rica en diamantes. Estas zonas no están siendo víctimas de conflicto armado y por ello sus productos no se consideran minerales en conflicto. Diferencia entre metales y minerales. Los minerales son una materia natural inorgánica, sólida, cristalina, que se clasifica según su composición química y se diferencian entre minerales metálicos, de los que se extraen los metales, y minerales no metálicos. Los metales son elementos simples, o sea, compuestos por átomos iguales. En la naturaleza, solo los metales nobles se encuentran en estado puro, sin estar unidos a otros elementos. La mayoría se encuentran bajo la forma de compuestos químicos, o sea, en combinación con otros elementos. Estos compuestos son parte de rocas mezclados con elementos que no son metales, como el cuarzo, silicatos o caliza. Estas impuridades se denominan con la palabra ganga, y la roca formada por la granga y el compuesto se contiene el metal se denomina mineral. El mineral del cual se extrae el metal se denomina mena, y ganga la roca acompañante. Los minerales que se extraen en el Congo Oriental tienen forma de mena, antes de ser refinados más adelante en la cadena de suministro. Cuando tienen esta forma suelen recibir otro nombre: mena de estaño, casiterita; mena de tantalino, coltán o columbita, tantalita; mena de wolframio, wolfamita. Una vez que se procesan o se funden, la mena del mineral se convierte en metal. El conflicto del Congo y los minerales. Los grupos armados se benefician del comercio de los minerales de dos maneras. Uno, controlando las minas, forzando a los mineros a trabajar en condiciones desesperadas y peligrosas a cambio de una miseria, entre $1 a $5 al día. 2, exigiendo sobornos e impuestos a los transportistas, a los compradores locales e internacionales y en los controles aduaneros. ¿Cómo resolver el problema de los minerales en conflicto en la República Democrática del Congo? Como puedes imaginar, no hay un remedio mágico. Una estrategia eficaz para vencer la maldición de los minerales en conflicto en el Congo Oriental y ayudar a fortalecer el Estado congoleño y sus ciudadanos se tiene que basar sobre los siguientes cuatro componentes complementares entre sí, que tienen que ser llevados a cabo conjuntamente. 1, prestar atención a la cadena de suministro. 2, identificar y asegurar las minas estratégicas. 3, reformar la gobernanza. 4, apoyar los sustentos y las oportunidades económicas para los mineros. La transparencia y la responsabilidad deben extenderse más allá de las fronteras para incluir a los gobiernos de la región, Ruanda, Uganda y Burundi, en menor medida. Se han beneficiado enormemente del comercio ilegal de minerales y de la continua inestabilidad a la cual han contribuido, a veces de manera directa. La cadena de suministro de los minerales en conflicto. ¿Cómo llegan los minerales en conflicto hasta los aparatos electrónicos que tenemos en casa y en el bolsillo? Este es un resumen de la ruta de los minerales del Congo, desde África hasta Europa y Estados Unidos. Las minas del Congo. En el Congo Oriental, los grupos armados controlan las minas y las rutas de tránsito, compran armas, cometen violencia, y el gobierno congoleño carece de control sobre las zonas ricas en minerales del Kivu y de las provincias vecinas.
Las cifras oficiales producidas por el gobierno congoleño no se corresponden en realidad. En el caso de la mena de estaño, por ejemplo, las cifras oficiales representan menos del 30% del comercio actual. Esto se debe a que en muchos casos el mineral cruza la frontera hacia países vecinos de forma ilegal. Ruanda, Uganda y Kenia. A menudo los comerciantes internacionales dan información incorrecta sobre los recursos provenientes de Ruanda, Uganda u otros países de la región para evitar la etiqueta de minerales en conflicto del Congo. De manera ilustrativa, Ruanda informó que exportó 2.679 toneladas de estaño en la primera mitad del año 2008, pero su principal mina de Gatumba produce solamente 5 toneladas de estaño al mes. Asia Oriental. Desde esos países limítrofes, los minerales se transportan en barco a través de los puertos de Mombasa, Kenia, y Dar es Salaam, Tanzania, principalmente a Asia, Malasia, Tailandia y China y a otras partes donde empresas de fundición de minerales o de procesado químico transforman los minerales en metales. Los principales actores son de todas las formas los comerciantes de metal europeos. Las empresas de procesado de tantalio con sede en Estados Unidos y Alemania, al igual que las empresas de comercio de metales belga, pueden estar adquiriendo minerales de los grupos armados en el Congo Oriental. A continuación, las empresas encargadas de fabricar las tarjetas de circuitos colocan los metales en estas, como por ejemplo Europa y Estados Unidos, por hacer mención. Finalmente, los minerales procesados se venden en los teléfonos móviles, reproductores de música y cámaras digitales. Estos metales son adquiridos por empresas que fabrican componentes electrónicos como condensadores y tarjetas de circuitos. Uno por uno, estos componentes se suministran a los fabricantes de aparatos electrónicos, incluyendo los productos más vendidos, como son los teléfonos móviles, reproductores portátiles de música, videojuegos, cámaras digitales. El primer paso para cambiar la economía del conflicto en el Congreso es la transparencia. La facilidad para que los consumidores finales rastreen e inspeccionen las cadenas de suministro de los componentes de metal de los productos electrónicos es un paso crítico para encauzar la demanda internacional fuera de los grupos armados y para que ésta tenga acceso a los recursos legítimos. Ejercer presión a través de los consumidores finales. En ansia de la industria de la electrónica por obtener los máximos beneficios, ha impulsado la demanda de los minerales en conflicto del Congo, que se producen a precio bajo como resultado de las condiciones medievales en las que se extraen y las redes ilegales que los saca fuera de África. Numerosas fuentes industriales han confirmado en entrevistas que es posible seguir el rastro de estos minerales. Las compañías que producen productos electrónicos que pueden contener minerales en conflicto provenientes del Congo Oriental tienen la responsabilidad de asegurar que sus negocios no estén ayudando involuntariamente a alimentar esas atrocidades. Pueden, por ejemplo, presionar a sus proveedores y seguir el rastro de los minerales que usan para asegurar que no provienen de las minas que financian grupos armados e intereses criminales. Los consumidores y los ciudadanos globales, por otra parte, tienen que desempeñar un papel crítico demandando que las compañías y los gobiernos ejerzan presión en la cadena de suministro para que los minerales en conflicto del Congo queden fuera de las relaciones comerciales. Aumentar la presión sobre los intermediarios claves. Si las empresas internacionales se limitan a marcharse del Congo y el mercado para todos los minerales se agotara, esto podría hacer que la situación se volvería aún peor. Los mineros sin trabajo pueden caer en la tentación de unirse a los grupos armados para poder asegurar su sustento. Atenuar estos efectos requiere no solamente un apoyo amplio para legalizar el sector minero del Congo, pero también un compromiso hacia las empresas en la cadena de suministro que han mostrado interés por el mercado de los minerales congoleños.
Proporcionar la mezcla correcta de incentivos para prevenir que estos actores dirijan el comercio de manera clandestina sería una pieza crucial para proporcionar oportunidades económicas legales en el sector económico del forman el Congo Oriental. Identificar y asegurar las minas estratégicas. El grupo de expertos de la ONU ha documentado cómo los grupos armados que forman parte del conflicto, incluido el ejército congoleño, se benefician de la explotación de recursos y amenaza con a la población local. Controlan las minas, cobran impuestos por el comercio y abusan de los civiles que están involucrados en el negocio. Cambiar esta situación implica asegurar físicamente las mayores minas y quitárselas a los grupos armados. Esta es una prioridad inmediata, pero la ONU y los otros actores la han ignorado. Un contexto de seguridad, de aceptación mutua sobre el comercio minero en el Congo Oriental es una pieza crucial para una tregua duradera entre Kinshasa y Kigali y la comunidad internacional. Tiene una oportunidad para apoyar soluciones que beneficien el congoleño común. Asegurar las minas estratégicas fundamentales. En el Congo Oriental hay cientos de minas controladas a punta de pistola, pero las siguientes minas son sobre todo las minas claves para los grupos armados. La mina Visie en el distrito Galikale, Kivu del norte, que produce la mayor parte de mena de estaño en el norte de Kivu. La mina Luche Prioclore en el distrito Rutshuru, Kivu del Norte. Es uno de los pocos sitios mineros industriales en Kivu del Norte y Kivu del Sur y un sitio propicio para la puesta en marcha de las operaciones industriales. Produce niobio, que es estrechamente relacionado con el tantalio. Bisembe, territorio de Mewa, Kivu del Sur. Asegurar esta zona requiere esfuerzos significativos para acabar con el control militar y administrativo de las fuerzas democráticas para la liberación de Ruanda y solamente se debe considerar con una amplia planificación incluyendo provisiones para proteger a los civiles. Reformar las estructuras de gobernanza. La riqueza mineral del Congo enriquece a las redes compuestas por empresarios locales e internacionales, líderes de las milicias y políticos que se benefician de los recursos que deberían formar la base de una autoridad estatal legítima. La comunidad internacional debe trabajar duramente junto con el gobierno congoleño para forjar una voluntad política y una capacidad para ejercer control sobre la explotación minera en el comercio en el Congo Oriental. La corrupción endémica del Congo y las redes altamente sofisticadas que dominan el comercio de los minerales son grandes obstáculos para la reforma. La comunidad internacional tiene la oportunidad de presionar no solamente por el compromiso, sino por la conseguir reformar demostrables en lo que respecta la regulación de la explotación minera en el comercio y los regímenes de impuestos. Es necesaria una mayor coordinación regional sobre las exportaciones para eliminar los incentivos en el contrabando a través de los países vecinos. Debido a las diferencias drásticas entre las tarifas de los aranceles para exportar desde Ruanda, un contenedor de mena de estaño hay que pagar $200 en impuestos, mientras que para exportar el mismo contenedor desde la República Democrática del Congo hay que pagar $6,500. Esto crea incentivos para el contrabando y por lo tanto es necesario coordinar los regímenes de exportación. Apoyar los sustentos y las oportunidades económicas para los mineros. A menudo los mineros empobrecidos y sus familias dependen completamente del escaso salario que obtienen trabajando en la mina y tienen pocas alternativas económicas posibles para que se les permita salir de esta esclavitud contratada. Además, los mineros tienen que hacer frente a las condiciones físicas muy difíciles y peligrosas a la hora de desempeñar su trabajo. Los refuerzos para
terminar con el comercio de los minerales en conflicto tiene que ir acompañados de apoyo internacional para el sustento y las oportunidades económicas en el Congo Oriental, poniendo en marcha medidas como crear un espacio legal y organizativo para los mineros artesanales, crear infraestructuras. El Banco Mundial y los países contribuyentes deberían trabajar para ayudar a construir las rutas que conectarán el Congo Oriental con las rutas de comercio del Congo Occidental y el Gran Valle de Rift, de manera que otros sectores se beneficien del comercio. Fomentar la inversión privada. Las grandes empresas pueden aumentar el nivel de vida de los mineros si se ponen en práctica mecanismos que se puedan comprobar independientemente para así asegurar que las empresas no están ayudando a los grupos armados y se pueda ver que hay normas sanitarias, laborales y de seguridad en los sitios mineros. Crear sustentos alternativos. Debería reforzarse la inversión internacional e incentivos para el desarrollo agrario en el Congo Oriental, el cual se ha visto desplazado por la minería en los últimos años. También se deberían promover otras alternativas para el sustento, como los proyectos para el desarrollo de las empresas pequeñas. En conclusión, el problema de los minerales del Congo es complejo, pero la solución es posible. Las 4 partes claves de esta estrategia que acabamos de presentar son ambiciones políticas reales. Lograr llevar a cabo estas ambiciones requerirá coherencia y compromiso tanto por parte del gobierno congoleño como por parte de la comunidad internacional. Pero los esfuerzos no tendrán su recompensa al menos que los consumidores individuales den un paso adelante y exijan un cambio. Esta ha sido mi participación en cuanto a la extracción minera en África. Espero haya sido de su total comprensión y muchas gracias por su atención. Conflictos que se han dado a nivel nacional en donde se han realizado consultas comunitarias. Guatemala ratificó el convenio 169 de la OIT en 1996 como parte de los compromisos establecidos en los procesos de paz, que llevó a la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera el 29 de diciembre de ese mismo año. Actualmente, las consultas están reglamentadas a nivel nacional a través de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Código Municipal. Sin embargo, más allá de la ratificación del convenio internacional y que éste tenga preeminencia sobre el derecho interno, por tratarse de un convenio de derechos humanos, en los últimos años se ha intentado reglamentar la consulta bajo una ley especial y limitar de esa manera los principios rectores del convenio, poniendo en riesgo las prácticas de los pueblos en decidir sobre sus territorios. Con la oleada de ratificaciones en la década de los 90, en las reformas a la Ley de Electricidad en el año de 1996 y la Ley de Minería de 1997, el aumento de proyectos extractivos ha sido evidente en todo el territorio guatemalteco. El Ministerio de Energía y Minas y demás instituciones del Ejecutivo autorizan proyectos que no toman en cuenta la decisión de las comunidades, violando así el convenio 169 y los procesos asamblearios de consultas comunitarias que los pueblos han llevado a cabo. La primera consulta comunitaria en Guatemala fue realizada en el año 2005 en Comitancillo del departamento de San Marcos. En mayo de ese año, las comunidades se pronunciaron en contra de la minería, rechazando la implementación de productos extractivos en sus territorios. Las comunidades reafirmaron su oposición en un nuevo proceso de consultas del 23 de abril al 14 de mayo del 2008, rechazando nuevamente las actividades de reconocimiento, exploración y explotación minera y solicitaron la anulación de la licencia a la empresa Gramajo 2009.
Un caso particular en Guatemala es la amenaza de proyectos extractivos, principalmente hidroeléctricos, en el departamento de Huehuetenango, al noroccidente del país, dada su riqueza natural y su fuente de nacimiento de agua. A partir de 2006, empresas transnacionales empezaron a instalar hidroeléctricas sin el consentimiento de las comunidades. Es por ello que, siguiendo la experiencia y antecedente de las consultas en San Marcos, se inicia todo un movimiento organizado realizando consultas comunitarias en 29 de sus 33 municipios que conforman el departamento. No existe un registro unificado que sistematice las consultas realizadas en toda Guatemala. Sin embargo, varias organizaciones e instituciones han determinado que existe entre 85 y 114 procesos de consultas. De esta, la mayoría concentra su rechazo a la explotación de minería e instalación hidroeléctricas. La minería, en el caso de la minera San Rafael, podemos decir que la minería en Guatemala ha sido constante en la explotación del territorio para la explotación de minerales como el oro y la plata. Una de las grandes mineras a gran escala instalada en los últimos años fue la empresa Montana Exploradora de Guatemala, subsidiaria de la transnacional Corp de capital canadiense, que inició sus exploraciones en el territorio Man y Sicapense en 1996 en el departamento de San Marcos, sin realizar consultas comunitarias a las comunidades indígenas y con un estudio de impacto ambiental cuestionado, que operó durante varios años, y en el año 2017 inició un proceso de cierre de producción luego de varios años de conflictos, muertes y contaminación ambiental, principalmente en ríos. La empresa busca retirarse del país a pesar de tener varias denuncias y teniendo una acusación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro caso que evidencia la magnitud de la explotación de materiales es el proyecto del Escobal de la minera San Rafael, ubicada en el oriente del país. En 2011, la empresa minera San Rafael, sociedad anónima, subsidiaria en Guatemala de Resource y empresa canadiense, solicitó la licencia de explotación de oro y plata, níquel y otros minerales en un territorio que forma parte de los departamentos de Santa Rosa y Jalapa. En 2013, sin hacer ninguna consulta a las comunidades afectadas por la construcción de la minera, se otorgó la licencia de explotación al proyecto El Escobal por un plazo de 25 años. Desde ese momento, la resistencia de las comunidades cercanas al proyecto han implementado acciones que van desde la protesta, denuncias judiciales, consultas de vecinos, hasta la instalación de una resistencia pacífica. A pesar de la lucha de las comunidades, el conflicto derivó en muertes, personas heridas, detenciones, privatización, procesos judiciales y un estado de sitio durante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina. Sumado a esto, existe una demanda civil ante la Corte Suprema de Justicia de British, Canadá, por ataque de agentes de seguridad privada del proyecto hacia comunitarios que se encontraban en oposición a la mina. Con el apoyo de varios abogados, comunidades cercanas al proyecto minero impulsaron una serie de consultas para determinar si están o no de acuerdo con la instalación de proyectos extractivos. A pesar de ser muy complejo el territorio, debido a la población xinca cercana al proyecto, la población que se considera no indígena decidieron optar por la legislación nacional para realizar la consulta del proyecto minero. Luego de varios proyectos asamblearios determinaron estar en contra de la minería. La empresa y el Estado no tomaron en cuenta ese proceso y la empresa siguió operando
causando daños y conflictos en el territorio. Luego de varias denuncias a la empresa minera, al acudir que no se consultó a las comunidades indígenas, en el año 2017 se suspendió provisionalmente por parte de la Corte Suprema de Justicia. Los habitantes instalaron una resistencia pacífica y demandaban un fallo favorable para el cese y cierre definitivo del proyecto. La empresa lanzó un comunicado en donde no existen chincas en el área, por lo que la Corte Suprema de Justicia realizó un peritaje antropológico que después la minería determinaría la población xinca en los municipios cercanos a la mina, lo que representó una ilegalidad por parte del Estado al no consultar sobre la construcción del proyecto minero. A la fecha, los procesos de resistencia continúan. A pesar del fallo de la Corte de Constitucionalidad, el Estado ha tratado de evadir los procesos establecidos por el Convenio 169 y busca una salida que beneficie a la empresa minera. Los comunitarios buscan su oposición definitiva a las licencias mineras del departamento de Santa Rosa y Jalapa. Los daños incluyen casas desocupadas, aldeas abandonadas, poblaciones desplazadas, contaminación, pero continúa una lucha de resistencia en defensa de la vida, el agua y el territorio.